Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Y es momento entonces de hablar al oído, don Nicolás Gómez. Y me llegó una pregunta muy tarde de una oyente de este programa que está siempre muy atenta y que me trasladaba la pregunta para que se la hiciéramos a nuestro invitado, el doctor Villavicencio, de quien es parte de esa comisión de fiscalización en el Ecuador. Ella es doña Alba Acero, que me pedía que le preguntáramos al asambleísta si todavía en la frontera con el Ecuador había campamentos de la narcoguerrilla de las FARC, donde, recuerde usted, secuestraban, mantenían secuestrados y permanecía nada más y nada menos que el terrorista de las FARC, alias Raúl Reyes, al que le hacen homenaje de tanto en cuando, porque según los nuevos dueños de la política y la moral, este sí que era un revolucionario. ¿Qué tal? A lo que tenemos que llegar. Pero muy bien, doña Alba, le quedo debiendo esa pregunta, se la haremos en próxima conversación que tengamos con el doctor Villavicencio. Entre tanto, al oído, Nicolás, ¿suenan vientos de que Vargas Lleras puede aparecer? ¿Usted qué sabe de eso? Hombre, pues al parecer desde la oscuridad de la política, el señor Germán Vargas Lleras, tiran es más o menos una indirecta, ¿no? Usted sabe cómo funciona la política de Mar. Pocas veces logramos la verdad de frente. Él había dicho, si no se acuerdan nuestros oyentes, hace ya meses, yo creo, con una frase un poco grotesca diciendo que se buscaran otro marrano. No sé si usted se acuerda de Mar. Pero claro, y ahí dejamos claro que Vargas Lleras no iba. Sí, con eso él buscó, distraer la opinión o la presión que tenía él para lanzar oficialmente su candidatura, creo yo, estratégicamente, porque en aquel momento de pronto sería reforzar ese sentimiento negativo que tiene la población colombiana de que está harta de la política tradicional. Sin embargo, yo creo, como este es un animal político de vieja escuela, pues vio que la cosa de esa baraja gigantesca que tenemos de candidatos presidenciales no iba a cuajar, iba a dejar que se desarrollara, que se cocinara, que se marinara la situación, y yo creo que él está viendo que, pues, como van las encuestas, Petro arriba, pero eso no quiere decir que vaya ganando, porque como muy de manos ha hecho unos análisis muy buenos, pues falta mucho recorrido, pues, primero que todo, y segundo, pues está el voto en blanco y hay unos votos de no sabe, no responde. Sin embargo, pues yo creo que ahorita, Demar, el doctor Germán Vargas Lleras está viendo que la situación es viable por dos factores, creo yo. El primero es porque el centro, pues es esa posición en donde pues uno puede cambiar de postura de acuerdo a la coyuntura, digo yo. Y la gente quiere como unas posiciones adoptadas un poco más fuertes, ya sea de izquierda o de derecha, esa es la polarización en la que estamos viviendo. Y Germán cumple un factor en donde, claro, el hombre es de establecimiento, pero tiene un carácter fuerte, tiene una experiencia. Se le reconoce en todos los sectores que pues, es un hombre muy hábil, que tiene esa frase muy de aquí, que tiene el país en la cabeza, y pues yo creo que ahorita está viendo el espacio. Amanecerá y veremos, Demar, amanecerá y veremos, pero por ahora pues el Cambio Radical no tiene claro pues un precandidato fuerte, como sí lo sería Germán Vargas. También se había especulado que iba a liderar la cabeza de Senado con la salida del senador Germán Barón Contrino, y bueno, también la de Rodrigo Lara, que pues son dos bajas importantes para esta colectividad, y digamos, seguramente si Germán se lanza, no sé si alcance, digamos, 1 millón de votos yendo a Senado, pero sí jalonaría, diga usted, 500. Le daría oxígeno a la lista de Cambio Radical, sin duda. Por lo menos mantendrían curules, yo creo. Usted sabe que eso es con maquinaria. Entonces, pues, aunque ha sido, no sé si inteligente, haberse marginado tanto, aunque marginado y no marginado, porque digamos que este tiene menos mete la mano, la mete de todas maneras, y lo hemos visto muy activo en tema del retorno de capitales, en el tema de reformas tributarias, de las 3 reformas tributarias, entiendo, en todas ha estado el doctor Germán Vargas Lleras, quien parece mandar mensajes y consejos a través de su columna en el diario El Tiempo, y es que precisamente a través de esa columna, recuerde usted, había una que se llamaba El Paquetazo, que dedicaba a la actualidad nacional y el tema de impuestos en Colombia. El doctor Germán Vargas Lleras escribió exactamente: busquen a otro marrano, cuando
le hacía alusión a las posibilidades de ser candidato presidencial. Y luego, el 22 de octubre, recuerdo, Nicolás, yo estaba muy pendiente de uno de los foros del Partido Centro Democrático. Estaba pendiente en el tema de estructuración y demás, viendo cómo iba a ser, porque la verdad es que hay que leer la política en esos foros. Yo sé que mucha gente dice que cansancio tener que escuchar otra vez lo mismo, pero no, realmente todos tienen un componente muy especial y le dan luces a uno sobre quiénes son y cómo están comportándose los candidatos. Todos envían mensajes entre líneas. Claro, todo el tiempo dan una línea y es muy interesante poder escucharlos. Pues muy bien, el 22 de octubre... muy interesante, Germán Vargas Lleras escribió a través de su cuenta de Twitter: viernes rumbo a la finca, La Machera, mejor que estar en foros. Evidentemente se refería a los foros que están haciendo distintas instituciones, pero además a los foros que hace, por ejemplo, el Centro Democrático, foros programáticos, y lo veíamos montado en su bicicleta y con su uniforme y gafas, casco y demás. Entonces uno dice, pero ¿a qué horas puede ocurrírsele a alguien que él venga a hacer política? El que cree que sí va a venir a hacer política, y pues vaya uno a saber que sí, y creería uno que hasta de pronto, pues es el concejal en Bogotá, Rolando González, que es de Cambio Radical, que ha dicho que seguramente Germán Vargas Lleras está analizando el panorama y que puede dar una sorpresa y ojalá que sea muy pronto. Yo creo que al ver el espectro, el hombre se sabe guardar y si aparece, no lo haría ya. De hecho, creo que se esperaría un poco más y pero aparecería sí en cualquier momento. Sí lo va a hacer por una simple razón, Neymar. Más allá de que tenga la ambición y que tenga alguna posibilidad viable que vea él, ellos no pueden soltar el poder. O sea, usted no puede permitir que su partido, por más que esté en los char, él no le va a soltar el poder ni a los char, ni va a dejar que sus curules bajen, porque se pone en una posición vulnerable. Entonces yo creo que sí o sí, sí va a entrar y se va a lanzar al agua. Y para cambiarle de tercio, Neymar, porque me parece chistoso ver el tuit del senador Armando Benedetti esta mañana, ¿no? Ayer fue, no sé, la persona más vocal en su propia defensa diciendo, hombre, yo soy inocente, esto es una persecución, todo esto es injusto, no alcancé a sacar ni siquiera los chiros de la casa cuando le embargaron el apartamento y hoy ya se retira. Porque además es curioso, ¿no? Que cuando ya la justicia está por capturarlos, se les sale la decencia, el sentido común, el mínimo deber ser para poder digamos, retirarse dignamente de una candidatura a Senado con tremendos cuestionamientos. Entonces, pues en ese sentido, creo que es curioso y algo que analizar. Al parecer, pues como decía hoy en la noticia, además, el único que embargaron, pues no fue al senador Armando Benedetti, sino también al condenado exmagistrado y oscuro señor Gustavo Malo. Entonces, pues yo creo que la Corte se está poniendo las pilas, de pronto la Fiscalía para mejorar su nefasta gestión está pujando un poco o prendiendo el acelerador y veremos qué pasa, porque si el pacto histórico, quienes son los que presumen ser las personas más decentes y las personas llenas de buenismo, las personas que tienen la moralidad y la honra intacta, pues ya sabemos que se la pasan ahora, pues con el senador Benedetti, entre bolsitas, maletines de Montblanc y ahora propiedades. Entonces, pues va a estar interesante. Yo no sé si los votantes se dan cuenta de esto, hermano. ¿Usted qué opina? Pues seguramente los votantes se den cuenta de ello, pero aquí el problema viene por otras partes, ¿no? Primero, ¿quiénes son los que siguen esa corriente política en su mayoría? Si están informados, si les interesa informarse, o si simplemente en una suerte de rechazo al statu quo harían lo que fuera por cambiar la historia. Así sea peor, 1000 veces peor que la que están viviendo, pero prefieren cambiar la historia. Es un poco la lógica idiota de los que salieron a destruirlo todo desde el 28 de abril. Es que protestamos en favor del pueblo y por el pueblo y salieron a dañarlo todo, dizque porque protestaban por el pueblo. Y dejaron al pueblo sin Transmilenio, sin acceso a la salud, sin acceso a la educación, los dejaron en la calle, los dejaron emproblemados, no podían llegar al trabajo, perdían citas, no había transporte público, y eso que luchaban por el pueblo. Por eso hablo de una lógica idiota. Pero vea usted, Nicolás, le tengo un dato que me lo pedía una oyente a través de Facebook y lo planteaba, y aquí se los doy a ustedes. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el 2010 al 2021 han recibido cédula de ciudadanía 296.420 ciudadanos venezolanos. De esos,
296.420, 294.223 hoy están incorporados en el censo electoral. Creo que es un dato que, ojo, hay que mirar con mucho detenimiento, porque algunos se preguntan, y me parece que es una suspicacia válida, ¿estos ciudadanos tienen claro por quién votarían? ¿Tienen candidato? ¿Será ese candidato el que nunca se atreve a decir nada por la llegada de ellos y le parece muy bien estarlos regularizando y recibiendo en el país? No sé. Hombre, pues esas cifras cambian las elecciones. Yo creo que es preocupante y la postura del registrador pues no es la mejor, como conversábamos hoy con el doctor Oviedo, que siempre muy decente, muy técnico, no entra en esa chiquichaca de la política en la que vivimos todos los días, pero hombre, Demar, es sin lugar a dudas pues una violación a las garantías, y yo creo que pues como lo habíamos ya dicho acá en la hora de la verdad, va hasta una afectación a la seguridad nacional, porque hombre, si se puede interferir a estas magnitudes en las elecciones de 2022, tenemos un problema gigantesco, porque mire por un lado, Demar, mire cómo se están dando las cosas, porque pues acá hay veces las conspiraciones, como solía creo que decir Napoleón, pues son como las excusas de los estúpidos, pero en esta ocasión yo sí creo que hay algo grave, y es que Cuba, Venezuela y todos estos países que tienen el interés de coger la joya de la corona del continente, que es Colombia, digamos, no por sus paisajes, por su gente y por su cultura, sino por la coca, para poder tener financiación a estos regímenes dictatoriales que tenemos en el continente, están pujando por un lado entre financiación, los grupos armados al margen de la ley que nos tienen azotados, y por otro lado, pues hombre, estas migraciones que terminaron siendo acobijadas por un decreto que estaba bien intencionado, pero que dio puerta a que se hicieran irregularidades, pues se afectan o se está intentando intervenir en las elecciones. Yo lo digo desde ya, que deberíamos tener, yo no sé si, yo no quiero crear otra entidad, Ademar, pero alguna de los ministerios, alguien en el gobierno nacional podría encargarse de asegurarnos de que las elecciones no van a estar infiltradas o intervenidas por las potencias que, hay que decirlo, no son amigas nuestras. Cuba no es amigo nuestro, Venezuela no es amigo nuestro, son países que amenazan la seguridad nacional y la geopolítica del continente. Y eso hay que tenerlo claro, que lleguen hasta un momento de conflicto bélico no creo, pero sí van a intentar afectar nuestras democracias. ¿Y para quién? ¿A favorecer a quién? Pues ustedes sabrán, sí, eso es que más se les parece. Eso está clarísimo. Lo grave del asunto es que cuando nosotros sabemos y entendemos de las amenazas, simplemente tengamos que leer de verdad al señor registrador, decir, el que no sienta garantías no debería presentarse. Y punto. Ya, esa fue su declaración. Dirigidas obviamente a los políticos de oposición que pues están diciendo que esto del censo electoral es una cosa preocupante. Pero además, habrá que recordarlo, han pedido a la Unión Europea que envíe una misión para que observe y sea garante de las elecciones al Congreso y la Presidencia el próximo año. Las preocupaciones son válidas. Las preocupaciones son válidas y creo que deberían ser respetables. No importa lo que se diga, lo importante es escuchar y entender que la preocupación existe. Claro, cuando usted dice que hay 5 millones más de ciudadanos, evidentemente significa que el censo electoral no es como lo pintan. Y si usted es candidato o usted pretende ser candidato, pues a usted eso le va a afectar. Y si usted es un apasionado por el mundo político y le importa quién pueda llegar a la presidencia de Colombia, pues eso le va a afectar. Y se va a preocupar por ello. Y tiene toda la razón en hacer el reparo, pero lo que sí no puede pasar es que se responda de una manera tan fría, tan lánguida, como por salir del paso. Si usted no siente garantías, pues no se presente. No, eso es una cosa que no puede ocurrir. Creo que desafortunada salida la del doctor Alexander respecto de el tema de las elecciones y las garantías que debe brindar. Ahora, le cambio de tercio. ¿Alguien ha entendido por qué el de la Colombia Humana tiene más y mejores garantías que el resto de la ciudadanía? Yo no he visto un candidato parecido que pueda volarse todas las normas sin que alguien le diga algo. Es que está prohibido, Nicolás, solamente al final del mes de enero, para ser exactos, para ser claros, a partir del 29 de enero, se permite
el proselitismo político, se permite la manifestación pública política, las concentraciones masivas que tienen fines electorales a partir del 29 de enero. Y entonces lo que hemos visto del de la Colombia humana, ¿qué es? De verdad que el país funciona al revés. Hombre, Se lo Mar, es que yo permiten creo todo. que Y si fuera alguien de derecha, ¿se lo permitirían también? pues es que usted puede decir, imagínese a alguien de derecha o de establecimiento que le encuentre en la bolsa o el maletín Montblanc o las propiedades y verá el escándalo. Yo creo que estamos llegando a una situación escandalosamente paradójica, como decía alguien por ahí, en donde la justicia, además de estarse pasando al bando de los criminales, le tiene pavor a las hordas reaccionarias en redes sociales y en las calles que la izquierda ha logrado montar. Entonces estamos llegando a un punto donde los funcionarios de este gobierno pues le tienen miedo, pavor a poder decirle a Petro no más. Un momentico, espere señor que acá la ley es para todos, porque se pasan la ley electoral por la faja, la Corte Constitucional está arrodillada, el señor puede calumniar y decir lo que se le dé la gana, puede hacer eventos proselitistas presidenciales multitudinarios con pocos protocolos de bioseguridad y tampoco pasa nada. Los encuentran en fragancia, como lo encontraron a él con su video de las bolsas, como encontraron a Roy dejando maletines llenos de plata por todas partes, como ahorita a Benedetti que están por meterlo preso por enriquecimiento ilícito, y pues nada pasa, porque es que en este país, Demar, lamentablemente yo hay veces pierdo la esperanza, pero hay que seguir trabajando. Las cosas en este país no cambian, y es lo que debemos trabajar para estas elecciones. Ojo con el 2022, vamos a seguir con una persona o con un movimiento, con unos partidos que ya están, se dicen renovados o nuevos, pero ya están más untados, como dirían por allá, hasta los tuétanos, de todas las complicidades del régimen colombiano, o vamos a acoger un cambio. Yo les invito a los oyentes a que pensemos muy bien nuestro voto, a que pensemos muy bien nuestras posturas y que podamos criticar de frente a quienes están quebrantando la ley y van a amenazar con la democracia de nuestro país, porque lo de Petro no es un juego. Lo de la coca y el narcotráfico no es un juego, la criminalidad tampoco es un juego. Y la distorsión de los valores en la sociedad colombiana no puede seguir así, querido Emar, no puede seguir así. Entonces estamos, como le digo, en una situación escandalosamente paradójica, en Así donde es. también nosotros entramos en un modo avión, el cual necesitamos despertar, necesitamos unirnos de la coalición de derecha, de la gente que cree en el Estado Social de Derecho, debe unirse y avanzar, estar avante a por luchar por nuestra democracia, porque si no, no la van a quitar. Mucha sangre y mucho esfuerzo ha costado. Y un dato de información que le va a servir a toda la ciudadanía que quiera, si usted, Nicolás, lo prefiere, porque esto es de gustos, ¿no? A mí me gusta mucho más el tema digital y me parece que se avanza muy rápido en él, a diferencia de si tengo que salir a hacer las compras. Pero recuerden ustedes que mañana es 28 de octubre, día sin IVA, y cuando menos en Bogotá ya se anunció por parte del distrito, lo que me parece una cosa muy complicada, por no decir irresponsable, no se va a exigir carnet con el esquema de vacunación. Sin embargo, sí habrá pues posibilidad de operación de los centros comerciales y de los almacenes de cadena, qué sé yo, donde puedan ir a hacer sus compras con un aforo de hasta el 75%. Transmilenio, los buses del SITP van a operar de manera extendida hasta la medianoche de mañana 28 de octubre, cuando se celebra prácticamente en Colombia el Día Sin IVA. La hora para empezar el día sin IVA. Si usted es gomoso de las redes sociales, mire que yo lo intenté, Nicolás, sin éxito. Lo intenté el año pasado y me fue muy mal. Si usted lo quiere empezar a hacer provecho de este día sin IVA, a partir de las 12 de la noche de hoy, ya prácticamente 12 y un minuto de mañana, usted va a poder acceder a las plataformas virtuales de las empresas, de los almacenes de cadena, donde puede comprar sin IVA. Descuento que obviamente va a finalizar a las 11:59 del día 28 de octubre. Entonces, pues muy interesante. Cuídense, por favor, no dejen de asistir con sus normas de bioseguridad. Aún hay personas que creen que la vacuna es un chip y que es una gran mentira. Así que, por favor, salga con cuidado. Y hay que hacer una recomendación de seguridad, no solo de bioseguridad, sino también con las tarjetas de crédito. Escuché que están, mejor dicho, los ladrones pendientes para poderles copiar su información, hacer pues ese clásico que parece como de películas que le raponean a uno la billetera en la calle. Entonces tengan muchísimo cuidado, vayan, hagan sus compras, disfruten del día sin IVA, pero con mucha precaución, mucha precaución, que la situación en Bogotá gótica y en muchas partes del país pues no es la mejor.
Bogotá gótica. Esta mañana veía a la alcaldesa Claudia López parada en un ventanal de su interesante apartamento o casa. Con una pijama de perritos. Con una pijama de perritos, sí, definitivamente. De huellitas. Vaya, qué personaje. 7:48 minutos, don Nicolás. Vamos a recibir al doctor Germán Camacho, infectólogo pediatra y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología.